En esta primera fase, 7.854.316 argentinos y argentinas que van a cobrar los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia. La pandemia en la Argentina aparece, digamos, o se hace presente en marzo del 2020 y hacían apenas 3 meses que había asumido el nuevo gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Tenías una economía que había retrocedido en 3 de los 4 años del gobierno de Macri, salvo en 2017, en los otros 3 años había caído y había caído mucho. Y el salario de los formales cayó un 20% por la devaluación del 2018 y la entrada del Fondo Monetario Internacional. El gobierno anterior, sin pandemia, sin sequía, sin guerra en Rusia y Ucrania, había aumentado la pobreza más de 7 puntos. El número de infectados en Estados Unidos supera el 1.107.000 personas y la cifra de muertos se sitúa por encima de los 65.000. La pandemia que puso en jaque el capitalismo mundial y en donde hasta los libertarios como Esper salieron a pedir que el Estado se haga cargo de lo que el mercado no podía hacerse. Y el Estado efectivamente se hizo cargo teniendo que poner a disposición 11% del Producto Bruto Interno en gastos para afrontar la pandemia. IFE, el ATP, para las empresas. El programa de asistencia al trabajo y la producción seguirá acompañando a empresas y trabajadores en todo el país. El ingreso familiar de emergencia surge porque cuando se toman las medidas de aislamiento, una de las cuestiones que la gente se empezó a preocupar es, bueno, en la Argentina tenemos casi un 40% del mercado laboral, del mundo del trabajo en la informalidad. Si decíamos no podés salir de tu casa, se iban a tener que quedar en su hogar, no iban a poder salir a trabajar, por lo tanto no iban a tener ingresos. Y para la categoría A, B y C, creo, del monotributo, es decir, una buena parte de los que también tenían empleo registrado, si querés, en materia de monotributo, en una situación similar al desocupado, bueno, todos ellos finalmente recibieron un subsidio. Fueron 9 millones de personas. Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo, que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. El IFE también lo trabajamos mucho pensando en cómo incorporar sectores que a veces son olvidados por esta situación. Uno de esos sectores es de las trabajadoras de casas particulares. En el IFE teníamos más o menos el 60% era menor de 35 años, más del 55% eran mujeres. Nos mostró, digamos, también dónde están los mayores niveles de pobreza y de desprotección, y en ese sentido significó para la gente que lo recibió la posibilidad de surfear ese momento de la pandemia, y algunos casos incluso usaron el IFE, no sé, para comprar verduras y montar una verdulería en la puerta de su casa. Fue invertir justamente los 10.000 pesos con la ayuda de su abuelo y logró poner esta verdulería. Y bueno, se nos dio con la ayuda del ingreso familiar. ¿En qué invertiste los 10.000 pesos, Martín? Me compré la máquina que estás viendo, bueno, la pude comprar con lo del IFE, el ingreso familiar, ¿no?, de emergencia. Y empecé a fabricar mi propia microemprendimiento, ¿no? No fue solamente el IFE, sino que se suspendieron los despidos, se puso una doble indemnización, también se suspendieron los desalojos, los cortes de los servicios públicos por falta de pago. Es decir, se hicieron una serie de medidas que iban a contener a esta población. En paralelo, lo que veíamos también es que el hecho de que la economía no tuviera una movilidad libre y que se tuvieran que cerrar y bajar muchas persianas iba a afectar también a las empresas para poder seguir con sus actividades productivas, facturar y pagar los salarios de sus trabajadores. Entonces el Estado hizo un programa que fue la reconversión de un programa que ya existía, que es el REPRO. Con esta modalidad se llegó a más de 4 millones de trabajadores del mercado formal en la Argentina. Se les pagó durante meses. El ATP permitió que ese proceso no se profundizara, digamos, y no cerrara la persiana una cantidad significativa de empresas. Pero lo cierto es que en el momento más difícil que vivió este país, por lo menos en el último siglo,
el Estado estuvo ahí y estuvo de la mano del sector empresarial para apoyarlos. Y estas políticas, sobre todo el ATP, permitió que esas empresas no cerraran y que el proceso de recuperación fuera acelerado. Pudimos reconstruir gran parte del Estado en el marco de una pandemia mundial no vista. La Argentina tuvo una política muy fuerte para atender los efectos adversos de un hecho que trascendía obviamente las decisiones en materia económica y políticas de nuestro país, naturalmente, ¿no?